Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Che? ¿Todo bien? Bien, Ahí estamos. ahí estamos. Bueno, vamos a esperar. Está entrando la gente. Tenemos otra vez el campus virtual caído. Parece que está en contra del fundamento de informática el campus, porque se cayó el miércoles pasado también, ¿no? Tremendo, sí. Pero anduvo bastante bien estos últimos días. Está bien que fue feriado, pero Sí. pudo haber tenido que ver un poquito eso. Bueno, somos no como el otro día, pero acá andamos. Sí, seguramente que haya sido feriado aportó a la causa. Bueno, dudas que vayan teniendo mientras va entrando el resto de la gente. Ahí está Brian también, que lo voy a hacer coanfitrión. Listo, entonces puede desilenciar. Los leemos o los escuchamos si pueden hablar con el micrófono, si no pueden pedir que se lo habilitemos a eso. Vi que hubo gente que estuvo haciendo ejercicios con el lenguaje C y C++. No era la idea original que usen algo así, un lenguaje formal de programación, pero mejor aún si no tuvieron problemas con ese lenguaje. Ya, fíjense que está habilitado el pseudocódigo en el campus virtual para descargar. Ese sería el más adecuado porque van a escribir las instrucciones en español, no en el lenguaje que dicen. Hoy seguramente vamos a dar algunos ejemplos de código y vamos a probar el pseudocódigo y también el lenguaje C para que vean la diferencia. Sí, la idea es que resuelvan el algoritmo de alguna manera. Ahí Matías pregunta si no hacía falta empezar a programar. Sí, había que resolver los algoritmos de los problemas de alguna manera. Podía ser diagrama de flujo, lenguaje de programación que conozcan o que quieran usar, o el pseudocódigo. Pero la serie de pasos para resolver problemas había que ir definiéndola en los ejercicios que están en el campus. Bien, para poner tildes, ¿en qué sentido, Juan? Sí, Franco, después subimos la clase a YouTube. En los textos que aparecen de forma así literal, por ejemplo, si yo quiero poner el número es, que aparezca la U con tilde. Sí, hay que incluir una serie de librerías para eso. Hoy lo podemos ver, igual no es extremadamente necesario, pero hoy lo podemos ver porque por defecto no tiene, en el sistema operativo Windows no tiene esa características. Claro, te aparece otro carácter en lugar de los tildes. O la ñ, por ejemplo. Si quisieras poner... Una forma de no sentirse mal al ver los errores de ortografía es poniendo todo en mayúscula. Si bien nuestro lenguaje no omite tildes en mayúsculas, mirar números sin el acento a uno le duele un poco el ojo, a mí. A algunos de ustedes por lo que escriben no me parece, pero bueno, a vos sí, eso está bueno. Pero bueno, el ponerlo en mayúsculas es como que uno le relaja un poco el ojo al error ortográfico. Pero bueno, si no lo podemos hacer es cuestión de agregar un par Son 3 líneas de código, por ejemplo. En 3 líneas de código, en Windows ya se agregan los tildes y los caracteres especiales. Y en Linux no hay que hacer nada, por defecto le pone los tildes. Bueno, si te parece yo voy a arrancar, porque Dale. como arrancamos con un repaso de lo que habíamos visto, hasta que se vayan enganchando los demás, vamos a llegar al tema de hoy, ¿sí? Así que entonces, voy a compartir la pantalla y van a ver un PowerPoint
de repaso con lo que estuvimos trabajando y vamos a terminar en decisión simple, que es el tema que nos tocaría ver hoy. Bueno, fundamentos de informática era la materia, ya nos habíamos presentado, Daniel Kloster, el más joven, quien les habla, me tiño de gris un poco, Ángel y Brian el oculto. Vamos a trabajar con ustedes este año. Lo que vamos a hacer es programar en nuestra materia, o mejor dicho, aprender la estructura básica de la programación y las ideas que hay atrás de ella. Y para eso habíamos definido qué cosa era un programa. Si es que vamos a programar es porque hacemos programas. Y un programa es un conjunto de instrucciones organizadas de manera secuencial en un orden específico y que tiene como objetivo la resolución de un problema claramente definido. Ya se los dijimos la vez pasada y vamos a seguir insistiendo, lo que nosotros hacemos en programación y lo que ustedes hacen o van a hacer en ingeniería es de una forma de presentar y de entender las cosas que no admite ambigüedades, ¿sí? Es todo muy organizado, es todo muy concreto, es todo muy formalizado por algún método, ¿sí? Porque lo que hacemos es trabajar con cosas. Los programadores trabajamos en el espacio virtual, los ingenieros desde el espacio virtual, hoy por hoy, trabajan desde allí, proyectan hacia lo real, ¿sí? Para hacer cosas, para construir cosas, y esa construcción de cosas o esa construcción de programa nos exigen a nosotros tener claramente definido qué queremos hacer y cómo serían las instrucciones para ir llegando a la resolución de eso. Eso no quiere decir que si yo, por decir una barbaridad, yo invento un motor, entonces me tiene que salir de una vez todo conjunto. No, yo puedo tener una idea que si pongo los pistones opuestos puedo llegar a tener un mayor rendimiento y ahí empiezo. Pero ese es mi problema, está claramente definido y después le voy agregando los detalles que me permitan avanzar, ¿sí? Discúlpenme si dije cualquier barbaridad porque dije lo primero que se me ocurrió, ¿no? Y habíamos visto que para el desarrollo de los programas, una vez más, conjunto de instrucciones organizadas de manera secuencial, se ejecutan una tras otra en un orden específico, tienen por objeto resolver un problema que está claramente definido. Y esto era cómo nosotros teníamos que pensar el desarrollo del problema. La comprensión era lo central, diseñar una estrategia para resolverlo, después venía algo que se llamaba algoritmo, que es lo que nosotros vamos a construir con nuestro lenguaje de diagrama de flujo. Eso se prueba, se llega a un lenguaje de programación, y estas son partes que tienen que ver más con el desarrollo profesional de software. Digamos que lo nuestro vendría a estar más en los 4 primeros puntos, o 5 si se quiere, que estas otras partes. Entonces, comprender el problema es el paso esencial y no interesa si tenemos que detenernos todo el tiempo que sea necesario para eso. Después el resto sale. Pero si yo no entiendo esto, se me dificulta todo. Comprender el problema significa tener claridad en qué tengo a la entrada, en qué tengo a la salida, y qué proceso, qué conjunto de acciones yo tengo que hacer para convertir esos datos de entrada en la información que se me pide a la salida. Y habíamos dicho que la forma de resolver nuestros problemas, nuestros programas, iba a ser usando un lenguaje de diagrama de flujo. Ese lenguaje de diagrama de flujo tenía un conjunto de símbolos. Esos símbolos identificaban instrucciones concretas. Esas instrucciones son ingreso de datos, y solo este símbolo. Salida de datos, y solo este símbolo. Los uso para representar una sola cosa. Recuerden que no se admite la ambigüedad. Y estos otros símbolos, la decisión simple, que después vamos a trabajar más en detalle, y estos que nos indican el principio y el fin, los vamos a usar al principio y por ahí después no le vamos a dar mucho bolilla. Habíamos hecho un ejemplito simple para
plantear este esquema de resolución. Y el problema hablaba de la resolución de la suma de dos números. Datos de entrada, dos números. La salida es un número. ¿Resultante de qué? De la suma de los números ingresados. Esos dos números ingresados, la acción para convertirlos en la salida es esta que tenemos acá abajo, ¿no? La suma de ambos números. Yo vuelvo a pedir disculpas por lo elemental de algunas explicaciones y el detalle que nosotros le ponemos en esto, pero así es la programación. Nos exige pararnos en cuestiones muy sencillitas porque es lo que las computadoras hacen. Cosas muy sencillas, operaciones elementales, comparaciones, analizan valores de verdad, todo eso lo hacen mezclado de la manera que querramos nosotros y a una muy alta velocidad y consiguen hacer las cosas que nosotros sabemos que pueden hacer. Pero al fondo son cuestiones elementales y cuando programamos pensamos bastante en esas cuestiones elementales. Bien, no estoy escuchando a nadie, no sé si... A ver... Vamos, acá estoy, hay una persona que está con algunos problemas de audio. Ah, bueno. Pero se escucha lo que estás diciendo, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, el programa de ejemplo, habíamos dicho, entrada, salida y las acciones. Trasladado a instrucciones. Esta es una forma de representar las instrucciones, ¿sí? Paso por paso las describimos en el lenguaje nuestro, el lenguaje, la forma que nosotros tenemos de decir las cosas. Después vemos cómo la máquina lo entiende. En nuestro caso, habíamos visto que nuestra máquina acepta una instrucción representada por este símbolo que está aquí, que representa el ingreso de datos, en este caso en N1 el primer número. Ahora se ejecuta la misma instrucción, pero para ingresar otro valor a N2. Luego de eso se hace la operación de suma y al final se imprime, y este es el símbolo que representa la salida por pantalla de impresión, lo que estamos trabajando. Este es nuestro primer programa de ejemplo. Ingreso, salida y procesos en el medio. En este caso muy elemental. Acá después nosotros vamos a trabajar con esto. Ángel les va a mostrar algunos ejemplos que vamos a hacer, así que simplemente les recuerdo, esto es una forma de programar. En vez de hacerlo en un diagrama como esto, este diagrama se transforma en instrucciones que son comprendidas por un lenguaje. En este caso es el lenguaje simplificado que hicimos nosotros, sobre la base de este otro lenguaje que es el lenguaje C++. Insisto que ustedes no necesariamente tienen que aprenderse esto para aprobar la materia. El que sepa esto, cualquier otro está fantástico, pero lo que vamos a nosotros a pedir es que sí manejen las instrucciones del lenguaje de diagrama de flujo. Bueno, siguiendo con esta historia de qué tengo yo para trabajar, para programar, el lenguaje que nosotros usamos tiene un conjunto de elementos a utilizar. Y esos elementos son variables, constantes, operadores y expresiones que resultan de mezclar todo esto que está acá arriba. Variables, habíamos dicho que era un espacio de memoria con un nombre donde nosotros podemos escribir y podemos leer. Pueden identificarse tienen que identificarse con un nombre, habíamos dicho, pero se pueden clasificar de distintas maneras que vamos a ir viendo. Hay lenguajes que exigen que, como el lenguaje nuestro, que declaremos las variables para que el compilador, que es el que interpreta lo que nosotros escribimos, sepa que decidimos hacer una variable que se llama dato, que es de tipo entero, por ejemplo, ¿no? Dato 1, no dato. Las constantes son también espacios de memoria, pero que no pueden cambiarse. De ahí su nombre. Vamos a ver su uso. Y acá están los operadores que nosotros vamos a usar en nuestro lenguaje. Operador de asignación, que nos permite escribir
sobre la variable que está del lado de la izquierda lo que tenga del lado de la derecha. Matemáticos son para hacer las operaciones matemáticas. Estas son las que conocemos y este otro que lo vimos en la clase pasada nos da el resto de la división entera. Este nos da el cociente, este nos da el resto. Operadores relacionales con los que vamos a trabajar hoy son los que nos permiten hacer comparaciones entre cosas. Si es mayor, menor, igual, distinto. Y estos otros que hoy no sé si vamos a llegar a verlo, pero que nos ayudan a armar cosas que se llaman proposiciones lógicas que vamos a usar en nuestros programas. Simplifican de alguna manera nuestro trabajo. Ahora bien, yo no uso una variable suelta ni un operador suelto, sino que mezclo variables, constantes, números o palabras reservadas con el fin de construir instrucciones, ¿sí? Cada una de esas instrucciones tiene como nombre expresiones. Algunas de ellas son muy sencillas y algunas otras son más complejas, ¿sí? Y acá teníamos otro ejemplo. El ejemplo nos habla de hacer un programa para calcular e informar el importe de una venta a partir del ingreso de una cantidad de unidades de alfajores. Ya sabemos que nos dice el enunciado que lo que se ingresa son ¿cuántos alfajores queremos comprar? Después de eso nos dice las condiciones de venta del comercio, que es un comercio muy barato, pero bueno, ya les contamos en la clase pasada. Vende cada caja de 12 a 1000 y cada alfajor suelto a 100. Pero me parece que acá, bueno, no lo corregí. En realidad quise corregirlo y no hice tiempo para ponerle un valor más actual, pero bueno, supongamos que acá dice 100 y acá dice 10, ¿no? Bien. Entonces, entrada, teníamos, primera instrucción, entrada la cantidad. Definir la salida. Yo puedo hacer una estrategia, digo, ¿en qué miércoles me están pidiendo que haga? Entonces, bueno, por más que no tenga nada en el medio, me voy al final. Digo, bueno, tengo que informarle el valor del importe. Y ahora me pregunto, ¿cómo calculo ese valor de importe? Ese valor de importe, si me dicen que una caja vale 100, tengo que multiplicar la cantidad de cajas por 100. Y si un sueldo vale 10, tengo que multiplicarlo por 100. Es una operación matemática. Voy simplificando mi problema, voy cada vez afinando más, acercando más a la solución. Me falta ahora solamente, mis incógnitas son cajas y sueldos. ¿Cómo averiguo cajas y cómo averiguo sueldos? La cantidad de sueldos la obtengo usando el operador que nos da el resto de la división entera. Si yo compré 13, cantidad va a ser 13, el resto sobre 12 me da 1, que me quedan sueldos. Y en cajas, si yo a 13 le resto 1, me quedan 12. Dividido 12, me queda 1. Entonces, de esa manera he construido el algoritmo que me permite la solución de mi problema. Hasta acá es lo que habíamos visto, habíamos trabajado y les habíamos mostrado una serie de ejercicios de resolución para ir resolviendo. Le habíamos contado también de la existencia de algo que se llamaba decisión simple, que era el rombito que vimos más adelante y habíamos visto un ejemplo rápido. ¿Qué cosa es la decisión? La decisión simple es una estructura de programación que le da al programa autonomía. Puede elegir qué instrucciones ejecutar. Eso es lo que permite la decisión simple. En un programa con una decisión simple, el conjunto de instrucciones que se ejecutarán dependen del valor de verdad que la proposición lógica que se evalúe, digamos, ¿sí? Entonces, acá tengo algunas cosas de las que habíamos empezado a hablar. Proposición lógica o condición es una construcción que tiene dos posibles valores. Esos valores son
o verdadero o falso. No existe nada en el medio de esto o esto. O esto o esto. ¿Sí? Pueden pensarlo como prendido o como apagado. Como una puerta abierta o como una puerta cerrada. Y esta es la forma de representación que nosotros tenemos en nuestra. Hay muchas, nosotros elegimos esta, es la que más se suele utilizar, en la cual hay un rombo, hasta acá viene ejecutándose el programa. El programa llega hasta este punto y acá tiene que pegar un salto. Tiene que decidir o viene por acá o viene por acá. ¿Sí? Cuando yo voy a la facultad de mi casa, entonces llega un momento que tengo que decidir si me voy por la Panamericana que va a Tigre, el acceso a Tigre, o si me voy por el acceso, por la Panamericana en sí, digamos, ¿no? No puedo quedarme en el medio porque me estrolo contra la barrera que hay ahí, digamos, ¿sí? Elijo o acá, no puedo ni pasar para los dos lados, ni detenerme acá, ¿sí? Y eso depende del valor de verdad, decíamos. Si es verdadero, si es falso. Si es verdadero, vamos a venir por acá. Si es falso, vamos a venir por acá. Esto, como muchas de las cuestiones de la programación, es una convención, es una decisión del lenguaje. Entonces, no es una cuestión que uno elige qué hacer. Es una yo puedo elegir cómo armo mi programa, pero para armar mi programa tengo que ajustarme a la formalidad que las instrucciones me exigen. Acá vamos por el verdadero y acá vamos por el falso. ¿Cómo hago yo una proposición lógica? La cosa esta que tengo que poner acá adentro para evaluar. Eso está compuesto por una expresión, un operador relacional y otra expresión. Por ejemplo, yo puedo preguntarme si el valor que contiene la variable n1 es mayor del valor que contiene la variable n2, y entonces el programa, cuando ejecute esta proposición, lo que va a hacer es decidir si esto es verdadero o falso. Va a ser verdadero cuando n1 sea más grande que n2, y va a ser falso cuando n2 sea más grande que n1 y cuando n2 sea igual a n1. Entonces, si n1 contiene un 8 y n2 contiene un 8, esta proposición es falsa. Lo mismo en este caso, acá se está preguntando si el valor que contiene la variable x es igual a 15, el programa va a hacer algo. Si no, el programa va a hacer otra cosa distinta. Y esto nosotros podemos pensarlo en miles de aplicaciones. De hecho, todo el tiempo lo que usamos en nuestra vida está permanentemente respondiendo a estas cosas, digamos, ¿no? Si yo apoyo la tarjeta SUBE en el lector del colectivo, bueno, me va a decir si puedo o no puedo, tengo saldo suficiente como para poder viajar, ¿no? Y tantas otras cosas. Abajo de todas esas cuestiones que nosotros hacemos de manera permanente, hay una cosa de estas. Hay un programa que se está preguntando si Cluster tiene saldo en la SUBE, sube, si no, se baja. Y acá puse estos operadores, ustedes recordarán que acá habíamos visto este conjunto de operadores que tenemos acá. Mayor, menor igual, distinto. ¿Sí? Estos son los operadores relacionales que vamos a usar para construir nuestras proposiciones lógicas, preguntas, solemos decir, condiciones. Entonces, acá tenemos la posibilidad de plantearnos un ejemplo
un ejemplo sencillo para aplicación de la decisión simple. Dice, dados dos números, calcular e informar el mayor de ellos. Siempre tenemos que referirnos a nuestra estrategia de resolución. Dijimos, siempre lo primero es, ¿qué tengo a la entrada? Y a la entrada voy a tener dos números que se ingresan. N1 va a contener el primer número que se escriba en el teclado, en el de la computadora, y N2 va a tener el segundo número que se escriba en el teclado de la computadora y luego de presionar Enter a N1 y Enter a N2. Fíjense, acá hice una simplificación, ¿no? Porque en el ejemplo anterior usábamos este símbolo de instrucción para un ingreso de una sola variable, ¿sí? Bueno, esto lo podemos hacer para simplificar nuestro trabajo, podemos directamente escribir de esta otra manera, ¿no? Yo tengo varias valores de entrada que van a escribirse en variables, puedo ponerlas, todas tienen que tener obviamente un nombre distinto para que el programa las identifique de manera distinta, ¿sí? Y después de eso, una coma que la separe del resto. Es una representación para simplificar. La salida. La salida es, o el programa me va a decir N1 es el mayor, o me va a decir N2 es el mayor. Esas son las dos posibilidades que tengo de respuesta de mi programa. No hay otra posibilidad, ¿sí? Porque acá no nos está diciendo nada el enunciado qué pasaría si son iguales. Eso después lo vamos a probar, a ver qué pasaría si ponemos dos iguales. Entonces, en el nuestro vamos a empezar, para simplificar, de que los números que ingresamos son ambos distintos. Entonces, mi salida es o decir que el mayor es N1 o decir que el mayor es N2. Y acá fíjense que a diferencia del resto de los diagramas con los que hemos estado trabajando, tengo dos instrucciones que están en la misma línea. Si yo trazara acá un conjunto de renglones en la pantalla, o digamos, si este sería el eje Y, estarían en el mismo valor del eje Y, a diferencia del resto de las instrucciones que vimos hasta ahora. La razón por qué esto está así es porque o se ejecuta una o se ejecuta la otra. Y cuando se ejecuta una y cuando se ejecuta la otra, eso está definido por el valor de verdad de nuestra proposición. Quiere decir, si N1 es más grande que N2, este programa, sin que yo haga nada más que esto que está acá, venga y me informe el mayor es N1. Si eso no se cumple, va a venir acá y me va a decir el mayor es N2. Ángel, ¿estás ahí? Estoy acá. Bien. ¿Sabes? Vamos a probar en el código. ¿Tenés ahí el código bloque a mano? Dale, sí. Porque quiero que veamos a ver qué pasa cuando ponemos números distintos y vamos a analizar qué pasa si vayan pensando ustedes qué les parece que si este ejercicio, tal como está planteado acá, está bien para todos los casos. Yo voy a dejar de compartir esto y pasamos a vos, Ángel. Dale, ¿pseudocódigo o C++? Y vamos a hacerlo en pseudo, que va a ser más sencillo, ¿no? De entenderlo. Bueno, en pseudocódigo. Ahí voy. Bien, ahí estarían viendo la pantalla. Ahí puse un ejemplo que lo puedo pegar en el chat o subirlo después al campus. Esto permite que sean tildes, que haya tildes en Windows, ¿sí? Así que esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat, así les queda. No me acuerdo quién había preguntado, pero
con esto podemos hacer que funcione con tildes. Bien. Voy a crear un archivo nuevo. Bueno, ahí me avisa que quedan 10 minutos. Vamos a File, New File. Elijo C++ Source. Elijo el lenguaje C++. Y ahora lo que me pide es descargar guardar este archivo. Así que lo voy a guardar en una carpeta que ya tengo para fundamentos. Y le vamos a poner decisión, ¿sí? Porque es lo que estamos por practicar. Bien. Ahora lo que voy a usar yo es el pseudocódigo, ¿sí? Es esa librería que está en el campus virtual y que nos va a permitir escribir un poco en español las instrucciones. Así que voy a poner pseudoc.h, que es la librería que pueden descargar del campus. También hay un instructivo de cómo hacer que esa librería funcione. Y lo que voy a poner es principal, inicio y fin. Y dentro de inicio y fin voy a poner las instrucciones que Daniel estaba mostrando recién para hacer la pregunta, para poder hacer el ingreso de datos. Bien. Lo que nos diferencia del diagrama es que yo acá voy a tener que declarar las variables que voy a usar. Voy a poner entero n1, entero n2. Tengo las dos variables declaradas de tipo entero para usar. Voy a poner un mostrar que pida ingresar el primer número. Y voy a poner ingresar n1. Luego otro mostrar, ingresar el segundo número e ingresar n2. Bien. Al final de todo lo que habría que hacer es o mostrar que n1 es el más grande o mostrar que n2 es el más grande, ¿sí? Y para poder hacer eso lo que tenemos que hacer es una pregunta, ¿sí? Y para hacer una pregunta vamos a usar la estructura si, ¿sí? La si condicional. Entonces, ponemos si y entre paréntesis la proposición lógica. Esto es lo que les estaba mencionando Daniel, de una pregunta cuyo resultado puede ser o verdadero o falso. Entonces me voy a preguntar, si n1 es mayor que n2, pongo llaves, y esto sería lo que conocemos como lado verdadero, o lo que haría el programa si se cumple de que n1 sea más grande que n2. Así que acá, ¿qué habría que hacer? Los leo ahí en el chat. O los escucho si hablan. Bien, habría que mostrar que n1 es el número más grande, ¿sí? Entonces pongo mostrar n1. Bien. Si no, como estaba en el diagrama que mostró Daniel, ¿qué tendría que mostrar? n2. Mostrar n2. Y ahí terminaría el algoritmo, ¿sí? O muestra n1 o muestra n2. Es una estructura de decisión, no podría ser las dos cosas. O sale por el lado verdadero o sale por el lado falso, ¿sí? Así que voy a ejecutar el programa, voy a compilarlo y ejecutarlo. Y fíjense que esto, que está en español, termina ejecutando como si fuese C++, ¿sí? Eso es para que no tengan que escribir el lenguaje C++ si no quieren. Pueden usar este pseudo lenguaje. Bueno, pongo el primer número. El primer número es el número 40, por ejemplo. Y el segundo número es el número 3. Entonces lo que tendría que mostrar por pantalla esto es el número 40, que es el más grande. ¿Bien? Lo voy a ejecutar de vuelta, pero ahora voy a poner el número 5 primero y el número 90 después. Y ahora lo que me tiene que mostrar es el número 90, que está en N2 y es el más grande. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Están dadas todas las posibles combinaciones en este algoritmo que hicimos? No. ¿Qué puede llegar a pasar? A ver, dice una opinión. Dice que si n1 es igual a n2, no muestra.
Bien, acá hay dos cuestiones interesantes. Primero, la forma que puso Fernando, puso si N1 igual a N2, no muestra, dice. Aclara, dice muestra, pero dice N2. Y Liz dice, si son iguales, muestra todo. Fíjense, Bueno, digamos la secuencia del algoritmo, ¿no? ¿Qué pasa si son iguales? Bueno, la línea 2 se va a preguntar, N1, imagínense que vale 10, ¿es mayor a N2, que también vale 10? Esa proposición lógica, ¿qué resultado va a tener? Falso. Y si es falso, ¿qué hace? Muestra N2, ¿sí? Y por ahí lo que nosotros queremos mostrar en este caso es los números son iguales. ¿Bien? Pero no le dijimos al programa que haga eso. Entonces, si ejecuto el programa y pongo el número 10 y el número 10, como no es mayor el primero que el segundo, sale por el lado, si no, por el lado falso, y hace lo que le dijimos que haga en el lado falso. Nos termina mostrando 10. ¿Bien? Entonces, ¿qué les parece que habría que hacer para resolver esta situación? Bien, con dos preguntas no puedo porque son tres caminos, como puso ahí Franco, ¿sí? Yo no tengo la posibilidad de explicar tres posibles casos de acción con una sola pregunta que tiene solo dos. Así que vamos a poner otra pregunta más. ¿Dónde iría la pregunta? ¿Dónde iría el segundo sí que tengo que poner? En el si no. Bien. Entonces, en el si no yo ya descarté que N1 no es el más grande. Me queda que sea N2 o bien que sean iguales. Y como ahí me estaban preguntando si podía dar un ejemplo de cuando son iguales, aprovecho acá para dar el ejemplo. Vamos a preguntar en el si no si N1 es igual a N2. Y fíjense que hay que poner dos iguales. ¿Bien? Pongo llaves y este sería el lado verdadero de esta pregunta. Y también podría pasar de que no son iguales, entonces pongo un si no. Dentro de ese si no, lo que voy a hacer es mostrar N2, porque sería el más grande. Pero si este sí, que está adentro del si no, es verdadero, entonces los números son iguales. Así que vamos a hacer un mostrar que diga los números son iguales. ¿Bien? Y ahí sí tenemos los tres posibles casos o caminos que puede tomar con dos números. ¿Sí? Lo compilo y lo ejecuto porque como hice cambios tengo que compilarlo nuevamente. Y voy a poner ahora dos números iguales, el 5 y el 5. ¿Sí? Entonces, poniendo 5 y 5, en la primera de las preguntas va a decir 5 mayor a 5, ya sabemos que eso es falso. Va a venir por el si no. ¿Bien? Y lo que va a hacer después es, dentro del si no, una pregunta más. ¿5 es igual a 5? ¿Sí? Con el doble igual. Como eso es verdadero, va a mostrar los números son iguales. ¿Sí? En cualquiera de los otros casos, si el primero es más grande, en el primer sí ya está mostrando N1. Y si el segundo era más grande, se preguntaba el primer sí. Eso daba falso. Se preguntaba el segundo sí si eran iguales. Eso también daba falso y terminaba mostrando por el si no N2. ¿Sí? Fíjense que acá las preguntas se encuentran anidadas, se llama, ¿sí? Que una está dentro de la otra. Quiere decir que si la primera ya me da verdadero, ejecuta lo que está en la línea 13 y después salta al fin. O sea, termina el programa. No puede ejecutar el lado verdadero y el lado falso a la vez. ¿Sí? Bueno, gente, es una cosita que ya se nos va a cortar, ¿no? Sí, sí, ya está. Ahora cuando volvamos vamos a mostrar otro ejercicio en el diagrama donde tenemos que usar más de una condición y vamos a seguir explicando esto. Pero siempre ustedes tienen que tener en cuenta qué es lo que se les está pidiendo, ¿no es cierto? En el enunciado original decía mostrar cuál es el mayor. No nos hablaba, insisto, con esta cuestión de las instrucciones elementales, digamos, ¿no? No nos decía qué hacer si son iguales en realidad, ¿no?
Entonces, Ángel lo que hizo fue completar todos los casos posibles. Lo completaba, lo llenamos como para, pero a lo mejor el programa